Bienvenidos a la primera sesión ordinaria 2023 del Consejo Nacional de Archivos. Recuerda situarte en un espacio lejos de ruidos y donde recibas iluminación de frente. A partir de este momento la videoconferencia está siendo grabada. Mantén tu cámara encendida todo el tiempo y el micrófono silenciado. Activa tu micrófono únicamente cuando vayas a hacer uso de la palabra. Para solicitar el uso de la voz, utiliza el icono levantar mano que se encuentra en la barra de controles situada en el margen superior de la pantalla. Para agilizar las votaciones, estas podrán realizarse bajo dos modalidades. El primer tipo consistirá en expresar el sentido del voto a favor y el segundo tipo por oposición expresa. Es decir, se solicitará que los integrantes que no estén de acuerdo con el asunto o acuerdo sometido a votación lo manifiesten con su voto en contra. El prosecretario especificará la modalidad más conveniente en cada ronda de votación. Si por el motivo que sea abandonas la videollamada y no restableces la conexión dentro de los 5 minutos posteriores, se considerará como abandono de la sesión y así quedará sentado en el acta. Muchas gracias por tu atención. A continuación, hará uso de la voz el doctor Carlos Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación. Gracias. Buenos días. Agradezco su presencia en la primera sesión ordinaria de 2023 del Consejo Nacional de Archivos, CONAR. Saludo afectuosamente a todos los integrantes del Consejo Nacional, miembros de instituciones federales, entidades federativas e invitados permanentes. Desde la presidencia del CONAR trabajamos para cumplir con lineamientos, términos, criterios, mecanismos y demás disposiciones que deberá emitir este Consejo Nacional en su oportunidad a favor del desarrollo archivístico de la nación. Tengo total confianza que con esfuerzo sostenido, trabajo, disciplina, profesionalismo, avanzaremos hacia el diseño y ejecución de proyectos claros, propositivos, que permitan el desarrollo institucional de los archivos. Sobre todo, con su cooperación y conocimiento para la implementación de las mejores prácticas, mediante su participación en las comisiones cuya labor este Consejo Nacional se encarga de coordinar. De esta forma, aseguramos que su importante experiencia, así como la de otros expertos y profesionales en materia archivística, fortalezcan nuestra encomienda. La orden de la propuesta para hoy asegura importantes pasos en estos aspectos. Sin más, el maestro Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos de la AGN, calidad del secretario técnico, de comienzo a la sesión. Gracias. Adelante. Con todo gusto, señor presidente. Previo a iniciar los trabajos de la sesión del día de hoy, me permito informarle a este Consejo Nacional de Archivos que en la presente sesión contamos con la presencia de las representaciones del Archivo General de la Nación, quien preside esta instancia. Asimismo, contamos con la representación debidamente acreditada de la Secretaría de la Función Pública, también de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, contamos con la participación de las representaciones de los gobiernos del estado de Baja California Sur, del estado de Campeche, del estado de Chiapas, del estado de Chihuahua, del estado de Coahuila. El Estado de México. Se le solicitaría por favor al auxiliar de sala si pudiéramos silenciar a aquellos integrantes que estuvieran micrófonos habilitados, por favor. Del Estado de Guanajuato, del Estado de Guerrero, del Estado de Hidalgo, del Estado de Jalisco, del Estado de Michoacán, del Estado de Morelos, del Estado de Nayarit, del Estado de Nuevo León, así como del Estado de Oaxaca, también de Puebla, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, así como con la representación debidamente acreditada de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, Asociación Civil. En ese sentido, en este momento contamos con 29 de las 43 personas o instancias que integran este Consejo Nacional, por lo que se podría sesionar válidamente de conformidad
Disculpe, aquí está el Auditorio Superior de la Federación también, ¿eh? Perfecto, en un momento, con todo gusto tomamos la nota. Gracias. La cuenta que se está dando en este momento fue con corte a cuando inició la sesión. A lo largo de la misma se irá dando cuenta de las personas que ingresaron posterior al cierre de la cuenta. En ese sentido, como veníamos diciendo, se cuenta con el quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 66, párrafo tercero de la Ley General de Archivos. En ese sentido, señor presidente, pues se cuenta con el quórum legal y se preguntaría a la persona auxiliar de sala si al momento de dar la cuenta y se incorporó alguna persona que esté debidamente acreditada como representante de su instancia o entidad federativa por la Secretaría Técnica. Si no es así, señor presidente, pues en este momento pues tenemos quórum para sesionar válidamente. Sí, disculpe, secretario. Soy José Ramón Rodríguez de Banco de México. Esperaba que ahorita me reportaran como que acababa de entrar. Perfecto. Lo revisamos con la persona auxiliar de sala para efecto de tener debidamente acreditada todas las personas que están aquí con nosotros y con todo gusto, una vez que tengamos esa certeza, daremos cuenta de la incorporación, pero por lo pronto también se toma nota de su participación para el acta correspondiente. Muchas gracias. Con todo gusto, señor presidente, en ese sentido, no sé si quiera que prosigamos con el orden del día. Adelante. Perfecto, señor presidente, se le informa a las personas integrantes del Consejo Nacional de Archivos que con la convocatoria se mandó una carpeta de trabajo en la cual se incluye un orden del día. Procedamos con el primer punto, por favor. Perfecto, con todo gusto, señor presidente. En ese sentido, son 9 puntos los que se agendaron para el orden del día, en donde el Archivo General de la Nación está solicitando agregar uno adicional que pudiera ser sin ningún problema desde nuestro punto de vista el 6 bis, relacionado con la presentación y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se habilita la presidencia del Consejo Nacional de Archivos a exhortar a las contralorías estatales en materia de armonización archivística. En ese sentido, lo que se estaría sometiendo a consideración de las personas integrantes de este Consejo Nacional es el orden del día modificado, donde se estaría agregando, si no tuvieran inconveniente, el punto 6 bis. Se mandó con posterioridad al envío de la carpeta de trabajo, se envió la ficha informativa con la información correspondiente a este posible punto 6 bis, y también se informa en ese sentido, señor presidente, que no se advierte que se haya solicitado la incorporación de algún punto adicional al orden del día. No sé si quisiera consultar si existe algo que se quisiera agregar o modificar, o si procederíamos a la votación del mismo. Adelante, por favor, procedamos a la votación. Con todo gusto. En ese sentido, se sometería a la consideración de las personas integrantes del Consejo Nacional de Archivos la aprobación del orden del día modificado para esta primera sesión ordinaria 2023 del Consejo Nacional de Archivos. Aquellas personas integrantes que no estén de acuerdo con la aprobación del orden del día modificado, favor de manifestarlo en este momento. Señor presidente, no hay una negativa manifiesta y expresa, por lo tanto se puede tener por aprobado por unanimidad el orden del día modificado para esta sesión. Gracias. Pasemos al segundo punto, por favor. Perfecto. El segundo punto del orden del día es el segundo relacionado con la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria 2022. Con la carpeta de trabajo se anexó una ficha informativa en la cual esencialmente se refiere que la Secretaría Técnica tiene la atribución de elaborar las actas de las sesiones a fin de someterlas a consideración de sus integrantes y una vez aprobadas, recabar las firmas respectivas. Bajo ese contexto, el 15 de diciembre de 2022, se remitió a los integrantes de este órgano colegiado la propuesta de acta de la segunda sesión ordinaria 2022 para que compartieran sus observaciones y o comentarios.
Cabe señalar que hasta la fecha de envío de la presente carpeta, esta Secretaría Técnica recibió retroalimentación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y del representante de los archivos privados. Las precisiones recibidas fueron incorporadas al acta que se presenta en este momento, por lo que se considera que la misma puede someterse a su aprobación. Lo que en ese sentido se estaría entonces solicitando es que este cuerpo colegiado pues apruebe esta acta que se está poniendo sobre la mesa. Señor presidente, no sé si quiera que lo someta a votación. Y adelante, por favor. Expuesto lo anterior, se somete a la consideración de este cuerpo colegiado la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de 2022 del Consejo Nacional de Archivos, celebrada el 2 de diciembre de 2022. Aquellas personas integrantes que no estén de acuerdo con la aprobación del acta enviada, a favor de manifestarlo en este momento. Me parece, señor presidente, que no hay alguna negativa expresa, por lo que se puede tener por aprobada por unanimidad. Adelante con el tercer punto, por favor. Con todo gusto. El siguiente punto sería el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del informe anual de actividades 2022 del Consejo Nacional de Archivos. Como todos sabemos, espere. Como todos sabemos, el presidente del CONARCH tiene la atribución de rendir un informe anual de actividades ante el pleno de esta instancia, mismo que se acompaña en la presente carpeta de trabajo en el anexo 2, para conocimiento de este cuerpo colegiado o la atención de alguna duda o inquietud que pudiera tener. Este informe se divide en 3 apartados que describen y cuantifican las actividades que realizó el Consejo Nacional de Archivos durante el año 2022 a través de su pleno, la presidencia, también se incluyen algunos datos de los grupos de trabajo, con el apoyo de la Secretaría Técnica. Dichos apartados se enumeran a continuación. En primer término, en el informe se habla sobre las actividades del Pleno del Consejo Nacional de Archivos, entre las que destacan sus sesiones ordinarias. En segundo término, tenemos a las comisiones, la información relacionada con las comisiones permanentes del Consejo Nacional de Archivos. Y en un tercer apartado tenemos las comunicaciones enviadas y recibidas y atendidas. En ese sentido, lo que se está solicitando en este momento es que este cuerpo colegiado tome conocimiento del informe anual de actividades 2022 del Consejo Nacional de Archivos, si es que no existiera alguna duda o interrogante respecto al mismo. Me parece que no es así, señor presidente, por lo que si no tiene algún inconveniente, entonces podríamos asentar en el acta la toma de conocimiento de este informe. Y adelante, por favor, y sigamos con el siguiente punto. Con todo gusto. El siguiente punto es el punto 4, relacionado con la presentación y, en su caso, aprobación de las bases para la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Archivos. En ese sentido, para la presentación de este tema, si no tienen inconvenientes, se le podría ceder el uso de la voz al personal, colaboradores y a la persona titular de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional del Archivo General de la Nación, por ser la instancia encargada de la operación de este Registro Nacional de Archivos y que está solicitando la actualización de sus bases de organización, de sus bases de funcionamiento. Adelante, por favor, por parte de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional. Gracias, secretario técnico. Buenos días a todas y a todos. Como preámbulo, me gustaría proyectar un video con la finalidad de que conozcan el trabajo que se realiza en el Registro Nacional de Archivos. ¿Me ayudan a compartir, por favor? Gracias. El Registro Nacional de Archivos es una aplicación informática del Sistema Nacional de Archivos, administrada por el Archivo General de la Nación,
cuyo objeto es obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, así como la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo, además de difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos. Para tal propósito, a partir de 2020, el Archivo General de la Nación ha puesto a disposición de todos los sujetos obligados una aplicación que permita cumplir con la obligación de inscribirse y actualizar su información. La inscripción al Registro Nacional de Archivos es obligatoria para los sujetos obligados y para los propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, y su información debe actualizarse de manera anual. A poco más de 3 años, se ha consolidado la información necesaria para obtener datos estadísticos y de indicadores sobre el desarrollo archivístico a nivel nacional, regional, estatal, municipal y federal. Actualmente, el Registro Nacional de Archivos está trabajando para socializar la información recabada de una forma ágil, sencilla, práctica, accesible y de importancia para la sociedad, para poder ser difundida, por lo cual se ha trabajado en herramientas de difusión adecuadas para tal propósito. Una vez consolidada la información proporcionada por los sujetos obligados en el Registro Nacional de Archivos, se diseñó una herramienta que permite obtener un análisis estadístico para generar indicadores sobre el desarrollo archivístico a nivel nacional. A partir del trabajo anteriormente descrito, se diseñó una herramienta exclusiva para difundir los resultados, con información de fácil comprensión y accesible, de una forma entendible. La información se encuentra seccionada en diferentes niveles, como el nacional, en el que se aprecia el desarrollo archivístico logrado por cada una de las 5 regiones y de la Administración Pública Federal. La herramienta es interactiva y de carácter informativo, por lo que al seleccionar la región sobre la que se quiere obtener información, se podrá observar que en el mapa resaltan los datos de la región, tales como el número de registros por cada uno de los estados que la conforman. También se cuenta con una comparativa del nivel de desarrollo archivístico por región, reflejando lo logrado frente a lo esperado, así como el avance de inscripciones de los sujetos obligados y la frecuencia de registros por año y mes. Partiendo de la información de los sujetos obligados concentrada ante el Registro Nacional de Archivos, considerando inscripciones y refrendos, podemos observar que hasta el 2023 se han inscrito 1.150 sujetos obligados, de un total estimado de 8.000, lo que representa un avance del 14.38%. Desglosado por años, desde 2020 hasta 2022, se observa un incremento exponencial en el número de inscripciones. En 2020 se obtuvo un total de 209. En el 2021 el número aumentó a 270. Sin embargo, para el 2022 la cifra llegó a 577 inscripciones. El avance que se ha tenido de enero a abril de 2023 es de 94 inscripciones. Por otra parte, los refrendos al Registro Nacional de Archivos, tal como lo marca la Ley General de Archivos, se trata de una actualización de información que deben realizar anualmente, por lo que observamos en el acumulado de información que en el 2021 refrendaron 81 sujetos obligados, mientras que en el 2022 la cifra se incrementó a 346. El avance obtenido de enero a abril de 2023 es de 56 refrendos. Derivado de la información antes vista, damos paso a los resultados de nuestro top 5 de estados y de la Administración Pública Federal, con un mayor número de inscripciones y nivel más alto de desarrollo archivístico. Encabezando con la Administración Pública Federal, con un total de 211 sujetos obligados inscritos, cumpliendo así con el 73.52% del 100% esperado de nivel de desarrollo archivístico a nivel nacional. Seguido por el estado de Sonora, con 87 sujetos obligados inscritos y un nivel de desarrollo archivístico del 68.13%. De manera muy reñida encontramos al estado de Chiapas, con el mismo número de sujetos obligados inscritos que el estado de Sonora, y un nivel de desarrollo archivístico del 55.23%. Enseguida, se encuentra el estado de Guanajuato, con un número de 85 sujetos obligados inscritos y un nivel de desarrollo archivístico del 70.98%, nivel
muy similar al de la Administración Pública Federal, sin embargo, con un menor número de inscripciones. Nuestro top 5 finaliza con el Estado de México, con 84 sujetos obligados inscritos y un nivel de desarrollo archivístico del 55.51%. Derivado de lo anterior y tomando en consideración que el Consejo Nacional de Archivos será quien emita las disposiciones para la organización y funcionamiento del RENA, de conformidad con el artículo 80 de la Ley General de Archivos, el Archivo General de la Nación, a través de la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional y la Dirección de Asuntos Jurídicos Archivísticos, elaboraron y revisaron de manera conjunta la propuesta de las bases para la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Archivos, con la finalidad de regular el funcionamiento de la aplicación informática que dotará de certeza jurídica y actuar conforme a derecho. Asimismo, aprovecho para solicitarles a los representantes de los consejos locales y representantes de las entidades federativas que nos acompañan para que incentiven la inscripción de sus sujetos obligados con el propósito de dar cumplimiento en el marco jurídico aplicable. Finalmente, se les informa que se tiene planeado robustecer esta plataforma con los datos estadísticos recabados por los censos de archivo realizados por el INEGI, memoria de los archivos, archivos de la memoria, dirigido a estados y municipios, y la revisión de cumplimiento normativo y diagnósticos en sitio que se está realizando en el gobierno federal con el objetivo de contar con datos más certeros para que midamos de forma efectiva el nivel de desarrollo archivístico a nivel nacional. Es cuanto. Gracias. Muchísimas gracias. En ese sentido, el instrumento normativo que se está sometiendo a consideración se divide esencialmente en 4 apartados lógicos. Uno donde se establece la información que deben inscribir los sujetos obligados, otro el plazo para que los sujetos obligados concluyan con su proceso de inscripción en la plataforma, las atribuciones y obligaciones del Archivo General de la Nación como administrador del Registro Nacional de Archivos y el mecanismo para reformar este tipo de instrumento, o más bien este instrumento. En ese sentido, con la carpeta de trabajo se anexó el proyecto de bases para la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Archivos y se informa asimismo que hasta el momento no se recibió algún comentario por parte de las personas integrantes de este Consejo Nacional de Archivos. Adicionalmente, derivado de la importancia y también urgencia de que existe para la aprobación de este instrumento normativo, es que también se consideró viable que se pudiera presentar en esta sesión tanto para su análisis, en su caso discusión y aprobación, derivado de que, como se puede ver, como se verá en el siguiente punto del orden del día, aún no existe un flujo establecido para el procesamiento formal y análisis de los instrumentos normativos que emite este Consejo Nacional de Archivos, y insistimos, por la urgencia que existe, pues se consideró importante que aún quizá sin la opinión en sentido estricto de las comisiones pudiera aprobarse este instrumento normativo. Cabe recordar que actualmente se está operando con unas reglas provisionales, y de ahí también que sea urgente pues la necesidad de que ya se aprueben las reglas pues sí definitivas para que el Archivo General de la Nación pueda actuar con toda la certeza que merece el Registro Nacional de Archivos. En ese sentido, señor presidente, lo que se estaría solicitando por parte de este Consejo Colegiado, de este Consejo Nacional de Archivos, es precisamente la aprobación de las bases para la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Archivos y asimismo, en caso de ser aprobada, pues la instrucción para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto que informar sobre este punto, señor presidente. No sé si sea pertinente en todo caso abrir alguna ronda de discusión, si es que la hubiera, o si se somete a consideración de las personas integrantes de este cuerpo colegiado su aprobación.
Sí, si alguien tiene alguna opinión, por favor, expresarla, porque ya ya se puso en la carpeta, ya tienen conocimiento de ella, y si no hay algún comentario, pues podemos pasar a su aprobación. Adelante, por favor. Con todo gusto, señor presidente, advierto que ninguna de las personas integrantes de este cuerpo colegiado tiene la intención de manifestar alguna consideración adicional, por lo que en consecuencia se somete a la consideración del Consejo Nacional de Archivos la aprobación de las bases para la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Archivos y se instruye su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, aquellas personas integrantes que no estén de acuerdo con la aprobación de este instrumento normativo y que el mismo se publique en el Diario Oficial de la Federación, favor de manifestarlo en este momento. Señor presidente, no hay alguna manifestación en sentido contrario expuesta, por lo que se puede tener por aprobado por unanimidad. Adelante con el siguiente punto, por favor. Con todo gusto y previamente a continuar con el punto 5 del orden del día, informar que se incorpora por parte de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Jorge Alberto Medina González, y también por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. También se incorpora con nosotros Alfonso Rojas para efectos de tomar nota en el acta para el quórum. También se da cuenta que se han expuesto diversos comentarios informando sobre la presencia de diversas personas, invitadas permanentes, invitadas especiales, y comentar que se estarán agregando todas esas participaciones en el acta para los efectos conducentes. En ese sentido, es como se da cuenta en este momento y procederíamos al punto 5 del orden del día. El cual es la presentación y en su caso aprobación de los lineamientos para la presentación de proyectos normativos al Consejo Nacional de Archivos. Si podemos bajar en la carpeta de trabajo. En ese sentido, la presentación y aprobación de proyectos normativos ante las comisiones permanentes del Consejo Nacional de Archivos se realiza a través de un procedimiento de presentación de los instrumentos normativos ante el Pleno, quien lo turna a las comisiones para su dictaminación y finalmente el Pleno decide su aprobación. Este mecanismo ha frenado la emisión de normatividad o buenas prácticas debido al tiempo que implica llevar a cabo estas gestiones. Presentar en una sesión ordinaria el instrumento normativo, prácticamente discutirlo en la siguiente y aprobarlo hasta una tercera o ha habido casos hasta en una cuarta. Tomando en cuenta que el Consejo Nacional solo sesiona 2 veces por año, pues sí, la aprobación de un instrumento, de un acuerdo, de una buena práctica puede demorar, se ha identificado un tiempo considerable. Bajo este contexto, el presidente del Consejo Nacional de Archivos propone los lineamientos para la presentación de proyectos normativos al Consejo Nacional de Archivos, los cuales tienen la finalidad de regular el procedimiento que deberá observarse cuando alguna de las instancias que integran el Consejo Nacional de Archivos tengan interés de presentar algún proyecto normativo al Pleno. Lo anterior en el ejercicio de su facultad para promover la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, así como para garantizar el cumplimiento de las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Archivos. Finalmente, se considera viable la presentación de los lineamientos para la presentación de proyectos normativos al Consejo Nacional de Archivos ante el Pleno del Consejo Nacional de Archivos para su aprobación, para que se puedan agilizar desde este momento la emisión de normativa y buenas prácticas. Esencialmente, como pudieron observar con el instrumento que es el proyecto de instrumento normativo que se anexó a la carpeta de trabajo, el flujo radica en que cualquiera de las instancias puede presentar a la presidencia o la secretaría técnica cualquier tipo de instrumento normativo no vinculante para efecto de que la secretaría técnica pueda turnar estos proyectos a las comisiones competentes y estas comisiones de trabajo puedan realizar los análisis de dictaminación a que haya lugar.
de tal manera que si entre las sesiones ordinarias se presenta un proyecto de instrumento normativo no vinculante, permita a las comisiones permanentes elaborar su dictamen y en ese sentido en la siguiente sesión ordinaria tener todos los elementos para efecto de que este cuerpo colegiado pueda votar, aprobar o solicitar modificaciones muy específicas al proyecto normativo y de esta manera consideramos que se puede agilizar o se va a poder agilizar aún más toda esta dinámica y más que agilizar, tener claridad en cuáles son los flujos que van a regir pues las actividades que estará realizando el Consejo Nacional de Archivos. Cabe destacar que sí se está previendo en estos lineamientos un esquema extraordinario en el cual si existe una urgencia y una necesidad razonable, objetiva y proporcional de que un instrumento se apruebe en el momento por el Pleno, siempre y cuando las propias personas integrantes lo consideren procedente, también podría suceder. De tal manera que tengamos esquemas óptimos para actuar y no tengamos mayores complicaciones en un futuro, sobre todo como estamos viendo y veremos en un momento más, que las actividades de las comisiones se están acelerando y que se tienen proyectos ya muy específicos donde destacan varios instrumentos ya normativos y no vinculantes que se están trabajando. En ese sentido, señor presidente, lo que se estaría solicitando a este cuerpo colegiado es la aprobación de los lineamientos para la presentación del proyecto, de los proyectos normativos al Consejo Nacional de Archivos y también la instrucción para que este instrumento se publique en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto que informar de este punto, señor presidente. Sí, gracias. Procedamos a la aprobación, por favor. Con todo gusto, al no advertir algún comentario respecto de este punto del orden del día, se sometería a la consideración de las personas integrantes del Consejo Nacional de Archivos la aprobación de los lineamientos para la presentación de proyectos normativos al Consejo Nacional de Archivos y su instrucción para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Aquellas personas integrantes que no estén de acuerdo en aprobar este instrumento normativo y en que el mismo se publique en el Diario Oficial de la Federación, favor de manifestarlo en este momento. Señor presidente, no existe alguna manifestación en sentido negativo, por lo cual se tiene por aprobado por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el sexto, relativo al informe ejecutivo de los avances del programa Memoria de los Archivos, Archivos de la Memoria. En ese sentido, se le informa a las personas integrantes de este cuerpo colegiado que el señor presidente es quien presentará este informe. Adelante, doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu. Gracias, Marco. Por favor, Renata, ¿me ayudas con la presentación, por favor? Bien, agradezco al secretario técnico y al pleno de este consejo por el espacio para compartirles la experiencia de una de las iniciativas más importantes que el Archivo General de la Nación se encuentra implementando actualmente. Como saben, el programa Memoria de los Archivos, Archivos de la Memoria, fue presentado durante la segunda sesión ordinaria 2021 de este Consejo, como parte de las acciones implementadas por el Archivo General de la Nación para promover el desarrollo archivístico de México y fortalecer la preservación de la memoria nacional. Tal como se anunció, su propósito consiste en hacer un balance de la situación de los archivos de todo el país mediante la recopilación de información sobre procesos técnicos que sirva para diseñar estrategias puntuales que contribuyan al desarrollo de los archivos de México y la preservación de la memoria nacional. El programa está organizado en 6 regiones, atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo. Estas son Frontera Norte, Centro, Centro Norte, Bajío, Centro, Sur y Sureste. Durante 2022, esta iniciativa se centró en generar un espacio de diálogo entre el AGN y los archivos estatales de cada una de estas 6 regiones. En 2023, el programa se extendió a los archivos municipales, siguiendo la misma organización regional y organización de sucesiones.
Al igual que en la primera fase, en esta etapa, los temas de análisis y reflexión se refieren a los principales procesos técnicos archivísticos: diagnóstico, infraestructura, acervo, organización, descripción, conservación, restauración, digitalización, difusión y preservación de sustracción y prevención de sustracción ilícita de los documentos. En esta segunda fase, el propósito es involucrar a los 2.469 municipios del país en la formación del diagnóstico archivístico nacional. En este momento, nos encontramos recopilando la información técnica de los archivos municipales correspondiente a estos 6 ejes temáticos. Hasta ahora, hemos recabado 3.265 fichas de reconocimiento de los municipios. Para ello, la recopilación de información técnica se hace a través de fichas de reconocimiento por cada eje temático proporcionados por el AGN, mismas que son llenadas por los archivos municipales de cada estado. Los datos reunidos nos permiten construir de manera conjunta una visión del nivel de cultura archivística y detectar las fortalezas y debilidades de los archivos. Asimismo, posibilitan la generación de criterios de medición sobre la madurez institucional en los procesos archivísticos, el grado de avance del desarrollo institucional de los archivos tras la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, el reconocimiento de mejores prácticas y las necesidades prioritarias de los archivos de México en estos procesos. Las fichas técnicas de reconocimiento de cada uno de los ejes temáticos recaban datos cuantitativos de las áreas operativas del sistema institucional de archivos de los municipios. En cada proceso específico, tanto a nivel local como a nivel regional. En la carpeta se refleja gráficamente las respuestas que hemos obtenido al momento por cada eje temático. Complementariamente, se muestran los indicadores por cada eje temático y fichas de reconocimiento, conjuntando la totalidad de respuestas proporcionadas por los archivos municipales de los 32 estados de la República. Estos son el resultado de ponderar las respuestas por su nivel de apego a un nivel óptimo establecido, a efecto de estimar el nivel de fortaleza u oportunidad que componen la estructura del archivo y los procesos archivísticos involucrados. Como saben, establecimos un semáforo de indicadores en 5 colores que representan los siguientes niveles: destacable, adecuado, recuperable, deficiente y crítico. Sobre este último, he acordado con los directores de los archivos estatales conducir acciones inmediatas de atención a los estados críticos, tales como compartir capacitación gratuita en línea a través de la nueva plataforma del AGN, facilitar la normatividad interna de AGN para estos procesos archivísticos específicos y publicaciones relevantes para entender lo más crítico, como es el Atlas de Deterioro que publicó recientemente el AGN. Al finalizar esta segunda fase, esperamos haber realizado la mayor recopilación de datos sobre la madurez institucional en procesos archivísticos de la nación, lo que permitirá nutrir tanto las estadísticas cuantitativas como los indicadores de nivel de desarrollo archivístico. Esto posibilitará múltiples análisis para la determinación no solo de la planeación nacional del desarrollo archivístico, sino incluso generar insumos para la formulación de políticas nacionales de gestión documental y administración. Sin embargo, se deben resaltar dos productos importantes
que se esperan para finales de 2023 en primera instancia. Uno, el comparativo nacional, regional, estatal y municipal de cada uno de los ejes temáticos. Y dos, una ficha técnica por cada sujeto obligado contra su comparativo estatal, regional y nacional, que le brinde elementos tanto para la elaboración de sus planes de trabajo como para elaborar sus previsiones de gasto y solicitud de recursos. El AGN cuenta con diferentes esquemas de diagnóstico, como son el cumplimiento normativo de la Administración Pública Federal, el Registro Nacional de Archivos y ahora el Programa de Memoria de los Archivos de la Memoria. Estos tienen el potencial de generar un balance completo por sujeto obligado, estado, región y a nivel nacional que abarquen todo el Sistema Nacional de Archivos. Esta última iniciativa ha adquirido mucha relevancia en nuestro programa de trabajo debido a que con ella podemos responder a las necesidades de los archivos de la nación en los siguientes aspectos. Fortalecer la cooperación y los vínculos del AGN con los archivos estatales y municipales a través del diálogo. Generar insumos, informes e instrumentos de análisis para el fortalecimiento de la política nacional de gestión documental y administración de archivos (ONAGEDA). Fomentar la homologación de criterios en los procesos técnicos archivísticos. Propiciar el intercambio de experiencias, conocimientos y las mejores prácticas en materia archivística. Obtener un balance de la situación institucional de los archivos a nivel regional, estatal y municipal. Generar fuentes de información estadística sobre las necesidades de los archivos de la nación que contribuyan a fortalecer su planeación institucional. Establecer criterios de medición y comparación que permitan detectar las fortalezas y debilidades de los archivos de la nación en los niveles regional, estatal y municipal. Promover acciones de apoyo a los procesos de implementación de la Ley General de Archivos. Atender la demanda manifestada en la sesión de instalación de este Consejo Nacional en septiembre de 2019 respecto a generar una recomendación para requerir el presupuesto necesario para los archivos. Y por último, dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de gestión documental y preservación del patrimonio documental. Hasta aquí, este informe de nuestro programa Archivos de la Memoria, Memoria de los Archivos, que muestra solamente un rostro de los archivos o muchos rostros de los archivos de México. Muchas gracias. Sin más, le devuelvo la palabra al maestro Palafox, secretario técnico, para seguir con la sesión. Gracias a todos. Con todo gusto, señor presidente, únicamente para informarle a las personas integrantes de este cuerpo colegiado que lo que se está solicitando respecto de este informe es únicamente la toma de conocimiento del mismo para efecto de para poder darle seguimiento también en las subsecuentes sesiones. Expuesto lo anterior, no sé, señor presidente, si continuamos con el siguiente punto del orden del día o si se aperturaría un espacio para comentarios si es que existieran. ¿Existe algún comentario? Adelante, si no, continuamos, por favor. En ese sentido, señor presidente, se advierte que no hay algún comentario o consideración adicional que exponer, por lo que podríamos pasar al siguiente punto del orden del día, que es el relativo al 6 bis que se aprobó hace un momento. Señor presidente, me parece que sí hay un comentario adicional y en ese sentido se podría abrir quizá una única ronda de intervenciones, de ser el caso, antes de pasar al punto siguiente. Señor presidente, ¿está de acuerdo? Sí, por favor.
Me parece que vi una mano levantada. No sé si pudiéramos volverla a levantar para efecto de poder tomar nota de esta ronda de intervenciones. Me parece que fue... Ah, no, sí. Adelante, por favor, Beatriz Zavala Juárez. Listo. Hola, buenas tardes. Únicamente para preguntar la forma de cómo se llegó a la implementación del programa de memoria. Desconozco la parte de si la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue contemplada en dicho diagnóstico para poder saber y poderlo notificar al coordinador. Gracias. Con todo gusto se toma nota de su interrogante por parte de esta Secretaría Técnica. Lo que se puede comentar es que la presentación de este mecanismo fue, me parece, la primera sesión ordinaria del año pasado de este cuerpo colegiado. A partir de ahí se ha estado dando cuenta de las actividades que se están realizando, y la lógica de este programa es tener, hasta donde tengo entendido, un acercamiento directo, exclusivo y directo y exclusivo con archivos, por lo que hasta tengo entendido en este momento únicamente la dinámica se realiza con los archivos, y a partir de ahí es que esta presidencia va dando la cuenta de los hallazgos destacados respecto de esas reuniones que se están teniendo con y exclusivamente con archivos del país. No sé si la maestra Mireya o por parte ahí de la Dirección General quisieran abondar algo adicional. Gracias, Marco. Este programa surgió desde que llegué en esta administración, principalmente porque durante, pues, ¿qué les diré? Unos 35 años, yo participé por muchas veces en las reuniones nacionales de archivos, en los congresos nacionales de archivos. Desde los 80 empecé a participar y siempre tuve un mal sabor de boca, porque llegábamos todos a diferentes partes, se hacía en algunos estados, y siempre era un rosario de quejas, por un lado, y principalmente pues para conocernos, ¿no? Y para una semana pues estar ahí platicando de todo, a veces menos de archivos. Entonces, bueno, bajo esa experiencia, yo ideé este programa, porque en esta administración ya no se hizo un Congreso Nacional de Archivos. Entonces, nosotros yo tenía que tener un acercamiento con todos, no solamente porque me lo marque la ley, porque la ley a veces marca cosas y no pueden pasar 6 años y no la apelamos, ¿no? Como ha pasado antes, pero eso nadie lo dice. Entonces, este es un programa muy potente, muy importante, y lo están viendo ustedes en las cifras y todo lo que va a arrojar, y nos está sirviendo para ayudar a todos los municipios, a todos los archivos estatales y municipales hacia las autoridades. Eso es por un lado. Y por otro, contestando la pregunta de la compañera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es principalmente hacia los archivos de los estados y de los municipios. Eso no quiere decir que en algún momento podamos pensar en incluir en este programa a los demás archivos, pero no están contemplados. Lo podemos valorar en su momento, pero así es como nació este programa. La verdad es que nació como una idea de conocer, de intercambiar conocimientos. Empezamos con un diagnóstico que ustedes todos conocen, supongo, el diagnóstico que hicimos en el 2019 y que arrojó
triste historia de este Archivo General de la Nación, ese diagnóstico. Lo que han ustedes ya oído, 60% del total del acervo no está descrito, prácticamente nula la digitalización durante décadas, estas, digamos, 25 años que se puso de moda, o 30 máximo, de moda la digitalización, nula. La descripción y la conservación. Empezamos este programa con ese diagnóstico y pues no obligamos, pero sí se dieron en el espejo los directores de los archivos estatales y ya ahora municipales para decir, vamos a hacer nuestro diagnóstico y vamos a ver cuál es la situación de nuestros archivos. Entonces, empezamos con ese ejemplo. De hecho, yo muchas veces les he dicho en estas sesiones, todos los lunes, que el ejemplo del AGN les sirva a ellos para poder proyectar y ir juntos de la mano para poder con los gobernadores, con sus autoridades principalmente, y poder mejorar la situación de los archivos. Eso es todo, pero analizaremos esa opción también, porque les quiero decir que nos ha dado un resultado impresionante. Empezamos con un diálogo y a los 2 o 3 meses nos dimos cuenta que tenía un potencial, y de la mano también con la maestra Mireya Quintos, que es la que va a todos los estados, a todos los municipios, está encargada del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, y bueno, del RENA. Entonces vimos, junto también con el INEGI, que hemos cruzado el censo que hizo el INEGI, es muy importante, y lo estamos comparando lo que estamos haciendo nosotros ya uno por uno con los municipios y con los estatales, y viendo esa información. Entonces, la información yo creo que da para mucho, es muy rica. Sí, adelante, maestra Mireya Quintos, por favor. Gracias, presidente. Nada más para abonar, tanto los ejercicios que se están haciendo de diagnóstico en memoria de los archivos, como lo que se está implementando para gobierno federal, y como bien dice el doctor, más lo que se hizo con INEGI, se está formulando el documento que será propuesto en su momento para la comisión correspondiente, con la intención de que estos formatos de diagnóstico puedan ser socializados y efectivamente alcanzar también en su totalidad a todos los sujetos obligados que marca la Ley General de Archivos, considerando por supuesto a los autónomos y toda aquella entidad que esté como sujeto obligado ante la ley. Esto es con la finalidad de que efectivamente ustedes puedan aplicarlo en su propia institución, conozcan las diferentes variables e indicadores con los cuales nosotros ya estamos comenzando a medir, y que pueda ser un ejercicio proactivo para conocer la situación que guarda y alcanzar también una medición de riesgos y así también de responsabilidades. Eso sería cuanto. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante, señor presidente. Finalmente, para cerrar esta primera y única ronda de intervenciones, comentar que con la carpeta de trabajo se anexó precisamente este informe de memoria de los archivos de la memoria, el cual puede ser consultado por todas las personas integrantes del mismo, y con todo gusto cualquier duda puntual también nos la pueden hacer llegar a la Secretaría Técnica para efecto de poderla atender y seguir trabajando con este diálogo y reflexión institucional. Expuesto lo anterior, señor presidente, y al haberse agotado la única ronda de intervenciones, se podría tener entonces este punto por atendido, en el entendido que este cuerpo colegiado toma conocimiento del informe ejecutivo de los avances del programa Memoria de los Archivos de la Memoria. En ese sentido, pasaríamos al siguiente punto al orden del día, si no hubiera algún inconveniente relacionado con los informes permanentes. En primer lugar, tenemos, si me puede ayudar la persona auxiliar de sala a proyectar la carpeta de trabajo, por favor, o no la estoy viendo yo.
No, creo que sí, a proyectarla, por favor. Listo. En ese sentido, tendríamos el primer punto, el primer informe a presentar relacionado con la presentación de las notas informativas de los trabajos a favor de la armonización de las leyes y acciones de inconstitucionalidad en materia de archivos. Como todos sabemos, y bajamos un poco más en la carpeta de trabajo, la Secretaría Técnica considera importante que los integrantes de este cuerpo colegiado tengan conocimiento sobre el avance que presenta la armonización de la Ley General de Archivos en las diversas entidades federativas del país. En ese orden de ideas, se informa que hasta el momento 22 estados cuentan con una ley local en materia de archivos, los cuales también se relacionan en la carpeta de trabajo que se envió previo a esta sesión. Si podemos dar también zoom in, por favor. Muchísimas gracias. No obstante, lo anterior, es importante mencionar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ha presentado 21 acciones de inconstitucionalidad en contra de 20 leyes locales en materia de archivos, las cuales también se relacionan en la carpeta de trabajo. Por lo anterior, desde la primera sesión ordinaria de 2020, este cuerpo colegiado habilitó a la Secretaría Técnica para que, en coordinación con el INAI, elabore fichas informativas que presenten el estatus e información relevante sobre las acciones de inconstitucionalidad que ha promovido ese órgano constitucional autónomo en el marco de la Ley General de Archivos. Bajo este contexto, la Secretaría Técnica ha presentado hasta el momento 20 fichas informativas y en esta sesión informa que no se han presentado nuevas acciones de inconstitucionalidad en la materia. En la carpeta de trabajo se anexó también un cuadro en donde se puede advertir el estado procesal de cada una de las acciones de inconstitucionalidad que se han promovido y al momento que se mandó la carpeta de trabajo, 10 acciones de inconstitucionalidad han sido resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, solo se han publicado en el Diario Oficial de la Federación las correspondientes a las leyes de Colima, Jalisco, Nuevo León, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora. Esto es de 8 entidades federativas. Ahora bien, es importante destacar que desde que se mandó la carpeta de trabajo hasta este momento, pues se han resuelto algunas otras acciones de inconstitucionalidad, como lo es las relacionadas con Chiapas y Yucatán. Sobre todo Yucatán fue en la sesión de ayer, me parece, y en ese sentido todavía no se han publicado los respectivos engroses en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, respecto a lo que toca a la Ley de Archivos de Chiapas, comentar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales facilitó una nota informativa donde analiza cada uno de los puntos que se trató en esta acción de inconstitucionalidad, cuáles fueron infundados, cuáles no procedieron y cuáles sí procedieron y en consecuencia qué disposiciones específicas se declararon inconstitucionales. Esta nota informativa que fue facilitada a la Secretaría Técnica por parte del INAI también se facilitó a todas las personas integrantes de este cuerpo colegiado. En ese sentido, lo que se estaría solicitando en este momento es que este cuerpo colegiado tome conocimiento del estado que guarda la armonización de la Ley General de Archivos en las diversas entidades federativas, así como respecto al estatus que guardan las diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en contra de varias leyes locales en materia de archivos. Expuesto lo anterior, se le preguntaría a la representación del INAI si quisiera exponer alguna consideración adicional o si esta Secretaría Técnica pudo exponer pues estas consideraciones que se facilitaron en días previos respecto de esta acción de inconstitucionalidad de Chiapas. Me parece que por parte del INAI no existiría algún comentario adicional, señor presidente, y si no tiene inconveniente, se le pudiera preguntar a las personas integrantes si tuviera... Maestro, Elizabeth Vicente del INAI tiene la mano levantada, disculpe.
Ay, disculpen, no alcancé, no se alcanza a ver aquí en la pantalla. Si no tuviera inconveniente, señor presidente, adelante, por favor, Elizabeth. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Les saludo con gusto en nombre y representación de la doctora Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, pues únicamente para refrendar lo sostenido por Marco, el secretario técnico de este consejo, en cuanto al reporte de acciones de inconstitucionalidad rendido hasta el día 5 de mayo con la nota informativa respecto de la acción de inconstitucionalidad de Chiapas. También, bueno, asumir el compromiso que en próximos días estaremos remitiendo la nota informativa relacionada con la acción de inconstitucionalidad del Estado de Yucatán a efecto de que sea circulada a todos los integrantes de este consejo. Muchas gracias y un saludo cordial de parte de la comisionada Román a todas y a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y con todo gusto en cuanto recibamos la nota la enviaremos a todas las personas integrantes e interesadas del Consejo Nacional de Archivos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Señor presidente, no advierto que exista alguna solicitud de intervención adicional, por lo que pudiéramos tener la toma de conocimiento solicitada para efectos de asentarlo así en el acta. Adelante, por favor, con el siguiente punto. Sí, señor presidente, únicamente comentarle que por un error involuntario, esta Secretaría Técnica se saltó el punto 6 bis, que fue el que se aprobó en el punto 1 del orden del día, es este punto que se incorporó. Entonces, si no tienen algún inconveniente, pudiéramos no ir al siguiente, sino regresarnos uno, específicamente al 6 bis, relacionado con la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se habilita la presidencia de este cuerpo colegiado a exhortar a las contralorías estatales en materia de armonización archivística. Para la presentación de este asunto se le cedería el uso de la voz a la presidencia suplente para efecto de que, por supuesto, a sus personas colaboradores para efecto que pueda dar cuenta de este asunto. Adelante. Adelante, por favor. Gracias. La propuesta es complementaria a la estrategia implementada por la presidencia del CONARCH para que a través de esta podamos promover la implementación de la Ley General de Archivos y su armonización en las entidades, estados y municipios. El exhorto va dirigido a las contralorías y a sus homólogos y es resultado que a 4 años de la entrada en vigor de esta Ley General de Archivos y una vez que en mi calidad de presidenta suplente del CONARCH hemos elevado el nivel de diálogo con la intención de establecer mesas de trabajo directamente con gobernadores, secretarios de gobierno, presidentes de congresos, y aprovecho para comentar que derivado de este trabajo, hoy hemos logrado que el estado de Chiapas pueda tener una ley armonizada y también pueda ser el primer estado que con este nivel de diálogo se obtuviera la creación de la primera comisión de archivos en el Congreso del Estado. Y pues bueno, todo esto con la finalidad de seguir incentivando la responsabilidad y la obligatoriedad de cumplir con una Ley General de Archivos. Derivado de todo este ejercicio, se ha detectado la necesidad de hacer valer el artículo 12 de la Ley General de Archivos, que invita a los órganos internos de control y homólogos a que son los responsables de llevar la vigilancia del cumplimiento cabal de dicha ley. Esta medida nos va a servir de contrapeso para combatir la posible omisión y negligencia por parte de los sujetos obligados y en algunos casos por parte de los 3 poderes o principalmente de los 2 poderes, en donde recae en su responsabilidad este proceso de armonización o implementación. Para nosotros es importante, y más en que ya vimos los datos que nos proporcionaban en el punto 7, en donde efectivamente todavía estamos pendientes de consolidar no nada más el proceso de armonización, sino también los otros puntos de obligatoriedad, como son las instalaciones de los consejos,
Y no menos importante, el dotar a los archivos estatales de autonomía presupuestal y personalidad jurídica, así también como todos los elementos necesarios desde una estructura orgánica para que puedan efectivamente cumplir con todas las responsabilidades que tienen hacia el interior de su entidad o estado. Es importante señalar, y algunos de los estados que nos acompañan son testigos, de que este nivel de diálogo lo hemos hecho de forma presencial. Sin embargo, no hemos tenido los resultados que se requiere para un cabal cumplimiento. Por ello, la necesidad de que este exhorto se dirija a través de la presidencia del CONARCH y podamos empezar a trabajar con las contralorías para que ellas puedan ayudarnos a que los responsables de la implementación y armonización se empiecen a preocupar y ocupar con lo necesario para que esta Ley General de Archivos sea implementada. El llevar este exhorto a las contralorías es también para que podamos hacer valer ya en un ámbito de responsabilidades y de forma precautoria aquellos que puedan estar en una posible negligencia y omisión en cuanto a lo que corresponde a poner en riesgo a los archivos por no contar con las estructuras y todo lo que mandata la ley. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchísimas gracias. Se le pediría a la persona auxiliar de sala, por favor, si podemos volver a retomar la proyección de la carpeta, de la ficha en este caso que se estaría agregando, porque lo que se está solicitando en con este punto del orden del día es que este cuerpo colegiado acuerde y habilite al presidente del Consejo Nacional de Archivos para exhortar a las contralorías estatales a que promuevan y den seguimiento a los procesos de armonización e implementación de sus respectivas normas en materia archivística. Es cuanto que informar sobre este punto del orden del día, señor presidente. Gracias. Seguimos, por favor. Tendríamos que someterlo a consideración, señor presidente, si no existe algún comentario adicional por parte de las personas integrantes de este cuerpo colegiado, se sometería a su consideración la aprobación del acuerdo por el que se habilita la presidencia a exhortar a las contralorías estatales en materia de armonización archivística. Aquellas personas integrantes que no estén de acuerdo con la aprobación de este acuerdo que habilita la presidencia a poder exhortar a las respectivas contralorías respecto a sus procesos internos estatales de armonización, favor de manifestarlo en este momento. Señor presidente, no existe alguna manifestación en sentido negativo, por lo que se puede tener por aprobado y por unanimidad. Muy bien. Seguimos, por favor, con el 7.2. Con todo gusto, señor presidente, ese punto es el relacionado con el informe de actividades de las comisiones permanentes. Como todos sabemos, la Secretaría Técnica gestionó durante el primer trimestre del 2023 una reunión de trabajo con las siguientes comisiones permanentes del Consejo Nacional de Archivos, con la Comisión de Gestión Documental y Administración de Archivos, con la de Difusión y Cultura Archivística, con la de Sistemas Automatizados de Archivos y Preservación Digital, con la de Archivos Históricos y Patrimonio Documental y con la Comisión Jurídica. En ella se definieron propuestas de proyectos para el año fiscal 2023 de acuerdo con sus ejes de trabajo, mismos que se les permitirán cumplir con las atribuciones que le otorga el reglamento del Consejo Nacional de Archivos. Advierto que hay una mano levantada. No sé, señor presidente, si interrumpimos la presentación de este punto del orden del día o cedemos el uso de la voz. Se está silenciado, señor presidente. Podemos ver la participación o terminamos y que hayan participación. Perfecto. Entonces, se le informa al licenciado Rodrigo, una vez que termine la presentación, se les podría ceder el uso de la palabra. En ese sentido, comentarles que en estas reuniones de trabajo se definieron pues estos ejes
Y respecto a la comisión jurídica, el eje de trabajo que en este momento se estará atendiendo es el relativo a la emisión del test argumentativo para reconocer patrimonio documental de la nación por Ministerio de Ley. Es este instrumento normativo que se presentó en la segunda sesión ordinaria del año pasado del Consejo Nacional de Archivos para efecto de que pueda emitir su dictamen de viabilidad. Por parte de la Comisión de Gestión Documental y Administración de Archivos, se estará trabajando la emisión de un manual para la elaboración y actualización de instrumentos de control y consulta archivísticos. Esta propuesta de manual ya se recibió por parte de la Secretaría Técnica y se estará compartiendo en los próximos días con la comisión para que ya se empiece a analizar su viabilidad para efecto de que pueda emitirse este como un instrumento a modo de buenas prácticas, de guía, de manual, que estará sujeto a la aprobación de este Consejo Nacional, por supuesto. En la Comisión de Sistemas Automatizados y Preservación Digital, se estarán generando mesas de trabajo para definir los perfiles e interfaces fundamentales de las plataformas y sistemas automatizados de gestión documental. También comentar que ya se recibieron algunas propuestas de normatividad en la Secretaría Técnica que también se estarán compartiendo a la brevedad con esta comisión. Por otro lado, tenemos en la Comisión de Difusión y Cultura Archivística un proyecto para definir un mecanismo que permita la difusión masiva de los archivos históricos y sus documentos a través de Internet, con el apoyo de la Oficina para la Memoria Histórica de México del Archivo General de la Nación, lo cual próximamente también se estará discutiendo con las personas integrantes de esta comisión. Y también tenemos que en la Comisión de Archivos Históricos y Patrimonio Documental, por estar muy vinculado con el tema, también se estará trabajando en la dictaminación del test argumentativo para reconocer patrimonio documental de la nación por Ministerio de Ley. Adicionalmente, comentar que respecto a la Comisión de Archivos Privados, desde el primer trimestre del 2023 sesionó en una ocasión con el mismo propósito en atención a las convocatorias que emitió su coordinación. Aquí hacer énfasis que incluso esta Comisión de Archivos Privados ya aprobó el dictamen de viabilidad del test argumentativo referido y en las subsecuentes sesiones estará definiendo su plan de trabajo para algún otro instrumento, alguna otra materia, algún otro mecanismo o proyecto, o para robustecer también este test, este mecanismo estandarizado de valoración. En ese sentido, las minutas de trabajo se anexaron en la carpeta de trabajo para la presente sesión y lo que se estaría solicitando, señor presidente, respecto a este punto del orden del día es únicamente que las personas integrantes del Consejo Nacional de Archivo tomen conocimiento de las actividades que realizaron las comisiones permanentes del Consejo Nacional de Archivos. Es cuanto que informar, señor presidente. Gracias. Quisiera yo comentarles a todos a este consejo que por favor, colaboremos en estas comisiones, participemos. Es muy importante. Se trata de fortalecer todos nuestros archivos, todos nuestros proyectos, por el bien de los archivos. Si no participamos, estamos estáticos, pues no avanzamos. Entonces yo sí les pido, por favor, nos ha costado mucho trabajo, y se los digo porque nos ha costado mucho trabajo la formación de las mismas y que hayan personas que participen. De hecho, aquí en este consejo hay personas sabias, muchísimas personas que ya saben de la materia y necesitamos, por favor, que sí participen, que participemos, más bien todos, por favor, por el bien de nuestros archivos. Adelante, Marco, por favor, con la intervención que había alzado la mano. Con todo gusto, se advierte que existe por lo menos una persona que quisiera hacer uso de la palabra, por lo que si no tiene inconveniente, señor presidente, se podría abrir una ronda única de intervenciones, por lo que se preguntaría a las personas integrantes si alguien más quisiera realizar algún comentario respecto a este punto del orden del día.
Si no es así, esta ronda de intervenciones se limitaría únicamente a la participación del licenciado Rodrigo González. Adelante, por favor. Muchas gracias, de verdad muchas gracias porque sé que mi participación es acerca del punto anterior. Por fallas técnicas ya no pude levantar la mano ni el micrófono, pero les agradezco y espero que sea tomada en consideración, si así lo considera la presidencia y la secretaría técnica, en cuanto a, tengo unas dudas en cuanto al punto de que aprobamos o que se aprobó por unanimidad, pero ahí va mi pregunta para ver el sentido de mi votación. ¿Se necesita que pase por el Consejo Nacional facultar al presidente para exhortar a las contralorías? ¿O no, o él tiene sus facultades implícitas en la presidencia para hacerlo por sí mismo? ¿Por qué lo pregunto? Porque sería dar un balazo en el pie que llegue algún oficio de exhorto a la Contraloría del Estado, donde en el Consejo, pues yo voté a favor de que exhorten a la Contraloría para la armonización de las leyes. Entonces, en ese sentido lo pregunto, si el oficio va a llegar, que en el Consejo Nacional se aprobó, y yo lo aprobé, que se exhorta a la Contraloría. Porque si ese fuera el caso, mi voto particular iría en sentido negativo. Si ese no fuera el caso, por eso pregunto si se necesita que facultemos al presidente a exhortar a las Contralorías de los estados. Sí, para contestar su duda específicamente, desde la Secretaría Técnica se considera que sí es importante que el Consejo Nacional de Archivos habilite al presidente para actuar, derivado que el reglamento interior no se prevé una facultad expresa para realizar esta actividad muy específica. Ahora bien, lo cierto es que ya se tomó la votación. Tendría que preguntar al señor presidente si quiere volver a realizar, y me parece que incluso al pleno, si quiere revocar esa votación para volverla a tomar. Y en ese sentido, la idea sí, efectivamente, el oficio que se estaría mandando sí estaría haciendo relación al acuerdo que se aprobó por unanimidad para efecto de sustentar pues la legitimidad tanto jurídica como el respaldo del propio Consejo Nacional de Archivos a la figura del presidente para poder hacer este tipo de acciones, de exhortos o este mecanismo. Entonces, en ese sentido, no sé si previo a que se tome la decisión de qué es lo que se estaría haciendo con este asunto, si tanto la presidenta suplente o el propio presidente quisiera abonar algo adicional para fortalecer la necesidad de este acompañamiento, esta legitimidad política que también le dé el Consejo Nacional de Archivos para poder acercarse con las contralorías, para poner sobre la mesa un tema urgente que ya lleva algunos años pendientes. Previo a ceder el uso de la voz, no quisiera que pasara más tiempo sin dar cuenta a las personas integrantes de este Consejo Nacional de la participación de la comisionada Josefina Román Vergara por parte del INAI para efecto de que quede debidamente asentado en el acta. No sé, señor presidente, ¿qué opine? Adelante. Y yo creo que la votación ya está hecha por unanimidad, menos un voto, pero ya está hecha. Y creo... Me parece. Gracias. Creo que, disculpando al compañero, creo que es por el bien. O sea, yo sé que algunas contralorías van a asaltar o van, no sé si por ahí va, pero ni modo. Nuestra tarea aquí es impulsar que las leyes vayan, que salgan. Y nos ha costado mucho trabajo. He hablado con secretarios de gobierno, con gobernadores, con legislaturas, etcétera, y verdaderamente ha sido una tarea ardua. Todavía nos hace falta muchos estados,
Yo sé que muchas veces cuando mandamos un exhorto, les rebota a los directores. Hemos tratado de que esto no pase, porque muchas veces nuestras autoridades, cualquier problema que se ventila aquí, le echan la culpa, obviamente, al titular, ¿no? del archivo. Pero bueno, yo creo que la votación ya está hecha, y seguimos adelante. Por favor, adelante. Con todo gusto, señor presidente, únicamente si se contaría el voto en contra de parte del licenciado Rodríguez González, por el reglamento interior se tendría que exponer la consideración o consideraciones que sustenten su voto en contra. En ese sentido, le podríamos volver a ceder el uso de la voz únicamente para que manifieste cuáles son esas razones para estar en contra de este mecanismo para exhortar a las contralorías que tomen nota y agilicen el proceso de armonización. Adelante, por favor, licenciado Rodríguez González. Claro, sí, para que conste en actas. Mi voto va en sentido negativo, en el sentido de que todavía el día de ayer quedó firme la resolución, bueno, no está firme, pero quedó la resolución en la Suprema Corte en cuanto a la impugnación de la ley estatal de Yucatán. Es decir, todavía teníamos que, en el Estado se tendrá que analizar cuál es el fondo de la resolución para ver qué va a cambiar en el sentido de la ley estatal. Entonces, estamos muy apresurados para que yo pudiera votar hoy en que exhorten a mi Contraloría para la armonización. Entonces, en ese sentido, sí voy a trabajar muy fuertemente con la legislatura y con la misma Contraloría para que esto suceda, considerando que no veo necesario en mi estado, porque todavía ayer fue la resolución, el exhorto, ¿no? Perfecto, se toma nota y entonces la Gracias. aprobación sería por mayoría de votos, doctor, en el entendido que el mecanismo prevalecería y en las comunicaciones que se realicen se estaría haciendo la acotación, la votación fue por mayoría de votos y se estaría quizá especificando quiénes votaron en contra, en un pie de página. En ese sentido, señor presidente, pudiéramos continuar con el orden del día, que es el relacionado con, bueno, como se agotó la única ronda de intervenciones, se hace constar que, bueno, este Consejo Nacional de Archivos toma conocimiento de las actividades que realizaron las comisiones permanentes del Consejo Nacional de Archivos. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre los avances en la elaboración de la Política Nacional de Gestión Documental y Administración de Archivos, la PONAGEDA. Para efectos de hacer la presentación de este punto del orden del día, se le cedería el uso de la voz a la maestra Patricia López, quien es la artífice de todo este proyecto. Adelante, por favor, maestra Patricia López. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Únicamente solicitaría que me confirmen que pueden ver mi pantalla adecuadamente. Excelente, muchísimas gracias. Y ahora sí, tal y como lo mencionaba el secretario técnico, en este momento daremos cuenta de, de los avances que hemos tenido en cuanto a la integración de la Política Nacional de Gestión Documental y Administración de Archivos, así como informarles e invitarlos a participar en las siguientes fases de esta integración. Como ya habíamos comentado en sesiones anteriores, nos encontramos en la etapa de la realización de talleres de planeación, que son justamente uno de los insumos principales que nos van a dar el material para poder integrar esta Política Nacional de Gestión Documental y Administración de Archivos, ¿no? Entonces, lo que se realizó durante el primer trimestre dentro del Archivo General de la Nación, pues fueron una serie de talleres de planeación estratégica que tuvieron el objetivo de construir de manera conjunta una definición actualizada del problema público que intentará o que intenta atender esta política, ¿no? Lo que tuvimos como objetivos durante estos talleres, pues fue plantear objetivos de mediano y largo plazo, es decir, una visión 2030-2040,
así como delimitar el problema y así como sus causas y sus efectos, ¿no? También dentro de estas mismas dinámicas, de estos talleres, hablamos y se pusieron sobre la mesa diferentes soluciones a la serie de situaciones negativas que se encontraron, que imposibilitaban pues llegar a esta visión 2040, que es cómo queremos ver a los archivos en 2040, ¿no? Entonces, básicamente ahora lo que logramos con estos talleres pues fue generar como este diálogo entre pares y pueden ver ahorita en la pantalla pues una serie de fotografías de cómo se realizaron las dinámicas, de que hubo talleres donde hubieron en algunas pocas personas, en otras muchas personas, pero en general la participación fue muy entusiasta, logramos tener testimonios realmente muy, muy importantes que ya hemos logrado recabar en el árbol de problemas y que tuvimos la oportunidad de procesar durante estos meses. Me parece que no se alcanza a ver muy bien a menos de que le dé como un poco más de zoom, pero lo que quería que pudieran visualizar es que ya tenemos un árbol de problemas al menos de manera interna. Y ahora, ¿qué sigue? Ahora lo que sigue es justamente, bueno, también pueden ver en pantalla el planteamiento del problema público, que me parece que ya lo discutimos en algunas de las comisiones. Sin embargo, para efectos de que puedan como obtener esta información, yo se los comparto. Derivado de esta serie de talleres, lo que logramos fue generar este nuevo planteamiento del problema público y que nos dicen las áreas de la AGN que los sujetos obligados responsables de administrar los sistemas institucionales de archivos y los sistemas locales de archivos que generan, resguardan y difunden el patrimonio documental presentan bajos niveles de infraestructura, presupuesto y acompañamiento, por lo que se aplican prácticas deficientes, heterogéneas y desorganizadas en el manejo de los archivos. Esto es, en este momento, una vez que tuvimos este nuevo planteamiento, hicimos un corte de caja y dijimos, bueno, este planteamiento es muy completo, sin embargo, falta todavía la parte de los sistemas locales de archivos, es decir, de las entidades federativas, y justamente es lo que vamos a platicar un poquito de cuál va a ser los siguientes pasos que va a tomar el equipo de la subdirección del CONARCH para tener este insumo. Y bueno, vamos a realizar estos talleres en las entidades federativas. En algunos casos ya me puse en contacto con las personas titulares para indicarles y bueno, para invitarlos a participar y para explicarles un poquito de cómo va a ser esta dinámica. Estas fechas que ven ustedes en pantalla son solamente una propuesta. Vamos a trabajarlas de manera individual, el personal de la subdirección con las personas titulares de los archivos y trataremos de que todas queden durante el mes de junio, julio y quizá agosto para poder justamente también tener chance de cerrar este segundo ciclo de talleres y poder procesar la información que se derive de ahí. Entonces, para tal efecto y alcanzar los propósitos del taller, pues vamos a estar en contacto y vamos a solicitarles pues una participación comprometida, analítica, entusiasta y recordarles que pues este es el 50% de lo que necesitamos para la Política Nacional de Gestión Documental y Administración de Archivos, ¿no? Queremos nuevamente que este instrumento sea participativo e incluyente y es por eso que es muy importante para nosotros poder visitarlos en cada una de las entidades. Hasta este momento, pues estamos detallando todavía cuestiones administrativas y presupuestarias, pero el equipo de la subdirección está muy comprometido con contactarlos y con organizar estos talleres de una manera que sea tanto útil para ustedes como para el equipo que está integrando la PONAGEDA, pues que es todo el CONARCH. Muchísimas gracias, maestra Patricia. Si me lo permiten, abonar un poquito más, comentarles que con todo gusto les podemos mandar esta presentación. Bueno, si no es que ya se las hemos facilitado. Y comentarles que lo que van a ver en esta presentación es un primer acercamiento al diagnóstico, al problema público, al árbol de problemas. En tanto que en este momento los talleres de planeación estratégica únicamente se realizaron en el Archivo General de la Nación. Pero al ser esto una política pública nacional o está pensada de esa manera,
Nos estaremos acercando a cada una de las entidades federativas para también conocer su percepción, no solo la de la entidad especializada en materia de archivos, también tenemos ahí el interés de que participen municipios, de que participe quizá la academia, de que participen actores relevantes, también las contralorías, ¿por qué no? Para efecto de que podamos conocer su visión, percepción, opinión respecto a la problemática que aqueja el desarrollo archivístico nacional. Pero no solo significa que nos estaremos reuniendo con las entidades federativas, también estamos planeando una reunión con las instancias autónomas, con las instancias federales, para efecto de poder conocer también su opinión y por supuesto estamos contemplando también una sesión, una etapa con los archivos privados. En ese sentido, la idea es que sea una política nacional que pueda contar con la opinión, con el diálogo y con el comentario de todas las personas que estén involucradas en la materia archivística para que después conjuntando ese diagnóstico, ese árbol de problemas con otros elementos como los datos que están surgiendo de memoria, los archivos de la memoria, con los censos del INEGI, con la opinión del INEGI, con bueno, las encuestas o censos que pueda existir del INEGI, más cualquier otro tipo de datos objetivos, podamos formular esta política con acciones muy puntuales, muy precisas, indicadores también muy viables, para efecto de que no sea una política nacional que únicamente pretenda no hacer un cambio en el desarrollo archivístico, sino que realmente pueda medir ese cambio al cual estamos aspirando. En ese sentido, pues es un primer acercamiento, veámoslo así, lo que estaremos mandándoles, pero la idea es que evolucione y vaya cambiando y será muy enriquecedor la perspectiva que nos puedan dar las entidades especializadas en materia de archivos locales junto con los actores locales, así como de las instancias federales, constitucionales, autónomas y los archivos privados. En ese sentido, señor presidente, es lo que se tendría que estar reportando respecto a este punto del orden del día, donde únicamente se está solicitando a este cuerpo colegiado que tome conocimiento de los avances en la elaboración de la Política Nacional de Gestión Documental y Administración de Archivos. Es cuanto que reportar de este tema, señor presidente. Adelante, hay una participación, creo, sí. Es correcto, de Michoacán, disculpe. Entonces, en ese sentido, si no tiene inconvenientes, señor presidente, me parece que podríamos abrir una única ronda de intervenciones y se preguntaría a las demás personas integrantes si tuvieran alguna intervención que realizar, en el entendido que ya está anotada la representación de Michoacán. Me parece que esta única ronda de intervenciones, señor presidente, se limitaría a una intervención, por lo que si no tienen inconvenientes, se les cedería el uso de la voz. Por favor, Marta Luz Corona, adelante. Gracias, maestro Palajo. Marco, pues solamente decir que estamos muy entusiasmados con participar, como lo hemos venido haciendo con los programas, que estos programas que ha propuesto el presidente, el doctor Carlos Ruiz Abreu, y por supuesto que que está planteando Patricia López, nos unimos y nada más que vi que nos dieron una fecha que es el 9 de junio y justamente ese día Michoacán tiene su evento por el Día Internacional de los Archivos, que están cordialmente invitados. Entonces, sí, aceptamos, pero si nos apoyan ahí con el cambio de fecha y agradecer que nos tomen en cuenta. Con todo gusto, las fechas que van a ver en la presentación se definieron para efectos de programación y planeación y presupuestación. Sin embargo, no son definitivas. La idea es que se encuentre una fecha viable para efecto de que el taller pueda ser muy productivo y en ese sentido, desde este momento tomamos nota para entonces tener este acercamiento con usted y quizá buscar o más bien, y buscar otra fecha en la que este taller se pueda realizar sin inconveniente alguno. Adelante, maestra Patricia, si quiera ahondar en la respuesta.
Muchas gracias, secretario. Claro que sí. Únicamente se me pasó decir que vamos a comenzar y vamos a inaugurar esta segunda ronda de talleres en el estado de Guanajuato. Entonces quiero, pues, a nombre de la subdirección, agradecer nuevamente pues su participación, el entusiasmo y el apoyo que nos han dado. Y pues esperemos que sea un ejercicio muy interesante, muy enriquecedor para los archivos y para en general el sector archivístico. Y claro que sí, Marta Luz, en cuanto tengamos oportunidad, pues estaremos acordando una fecha que, como dijo el secretario, sea adecuada, sea factible para ustedes, para nosotros también. Y pues la verdad es que el equipo de la subdirección tiene un muy buen sentimiento y mucho entusiasmo de realizar esta ronda de talleres para generar un insumo que sea pues sólido y sobre todo que nos sirva mucho, y también para recoger pues cuáles han sido sus experiencias durante estos años. Entonces, muchas gracias de antemano y eso sería todo por mi parte. Señor presidente, le informo que por parte del Archivo General de la Nación quisieran también hacer uso de la palabra. Adelante, por favor, Mireya. Sí, nada más para hacer la invitación a los titulares de los archivos generales que aprovechen esta oportunidad que se está dando para los estados seleccionados. La intención es que la PONAGEDA sea un fundamento más que ustedes puedan utilizar en este nivel de diálogo que estamos invitándolos a que también realicen al interior de su estado y con sus autoridades, y que la presencia de PONAGEDA a través del personal que representa el Archivo General de la Nación y al propio CONARCH sirva para hacer otro intento de contacto, de diálogo. La estrategia que estamos ahí planchando con la Secretaría Técnica es que también podamos nuevamente tocar la puerta de ese secretario de gobierno, de ese parlamento, de ese congreso, y de nueva cuenta se les platique que ahora ahora ya no es nada más la Ley General de Archivos, sino ahora va la política nacional de gestión. Entonces, y que eso todo implica mayor responsabilidad y obligatoriedad. Y que vean que esto va en serio y no es un juego. Y en la medida de que haya más regularización, normatividad y legislación, pues es más amplia el nivel de responsabilidad que tienen ante sus entidades federativas. ¿Sería cuánto? Gracias. Muchísimas gracias por sus consideraciones. Se toman nota y se le informa a este cuerpo colegiado que con eso se podría tener por agotada esta primera y única ronda de intervenciones, por lo que si no tiene algún inconveniente, señor presidente, pudiéramos pasar al siguiente punto del orden del día. Adelante, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al 7.4, informe sobre la elaboración del primer padrón de sujetos obligados de la Ley General de Archivos. Como todos sabemos, el 15 de junio de 2019, si podemos bajar un poco la presentación, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Archivos de 2018. La cual tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de los sujetos obligados, determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia de la nación. En virtud de las competencias conferidas al Consejo Nacional de Archivos y a efecto de brindar certeza jurídica, resulta importante difundir el listado de los responsables de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de Archivos. Es decir, se deben dar a conocer los sujetos obligados que adquieren la responsabilidad de implementar las políticas, lineamientos, manuales y demás normativa generada y aprobada por el CONARCH. El padrón de los sujetos obligados se concibe como un registro que sirve para identificar a las organizaciones que deben cumplir con lo establecido en la Ley General de Archivos. El CONARCH tiene la responsabilidad de aprobar y mantener actualizado este padrón. Tener un padrón de sujetos obligados actualizado, eso es una de las obligaciones que tiene el CONARCH. Con la publicación de un padrón, tanto el CONARCH como las personas interesadas tienen una referencia certera y clara sobre las organizaciones públicas y privadas que deberán cumplir con las obligaciones en materia archivística plasmadas en la Ley General de Archivos, ya sea a través del sujeto obligado o la unidad administrativa responsable de coordinar su operación. En ese sentido, a modo de contexto, todos recordaremos que justamente este mecanismo de generar un padrón fue puesto sobre la mesa y subrayado
prácticamente en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Archivos de 2019, en el entendido de que existían algunas personas integrantes que tenían duda de cómo poder reconocerle la calidad de sujeto obligado a las instituciones públicas de su entidad federativa. Derivado de lo anterior, se han tenido estos acercamientos con el INAI, dado que los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y los de archivos son bastante similares, para efecto de tener un entendimiento de cuál es el mecanismo que ellos implementan para poder publicar este tipo de padrones de sujetos obligados y que necesariamente requiere un prerequisito de tener un mecanismo que reconozca las instancias como sujetos obligados. En ese sentido, el 7 de febrero de 2023 se celebró en las instalaciones del INAI una reunión de trabajo respecto a la metodología y o criterios mediante los cuales se integra el padrón de sujetos obligados del INAI, así como los procedimientos a través de los cuales se actualiza dicho padrón. El 14 de marzo de 2023 se envió a la Secretaría Técnica Suplente una propuesta de integración de sujetos obligados de la Ley General de Archivos, contemplando la metodología proporcionada por el INAI, y el 22 de marzo de 2023 se recibió por parte de la Directora de Facilitación del Sector Público diversos documentos relacionados con la integración, modificación, baja y actualización del padrón de sujetos obligados, no solo del INAI, bueno, sí del INAI, depende de esta unidad administrativa, pero el padrón que mandan, pues sí es un padrón federal y el de las entidades federativas con una dinámica muy interesante de la forma en que integran ese instrumento. En ese sentido, con la carpeta de trabajo se anexaron diversos oficios e instrumentos que dan cuenta de cómo el Sistema Nacional de Transparencia implementa un mecanismo para reconocer a las instancias públicas y algunas privadas también la calidad de sujetos obligados en la materia de transparencia, en el entendido que esos instrumentos pueden servir y servirán como una referencia para que el Consejo Nacional y sobre todo el Sistema Nacional de Archivos también tenga un mecanismo muy claro que pueda disolver o disipar cualquier especie de dudas respecto de quién se le reconocerá la calidad de sujeto obligado y a quién no, y sobre todo qué instancia, ya sea las locales y una federal o el propio Consejo Nacional, será la instancia encargada y competente de emitir el padrón de sujetos obligados, el padrón nacional de sujetos obligados. Eso implica un trabajo destacado, en tanto que al reconocérsele la calidad de sujeto obligado a cualquier instancia implican ciertas cargas jurídicas, ciertas cargas presupuestarias, ciertas cargas orgánicas, y en ese sentido se tiene que ser muy claro y tiene que haber unas reglas muy claras de quién sí y quién no se le reconocerá esta calidad, porque al ser actos de molestia y actos de autoridad los que eventualmente estarán ejerciendo sobre estas instancias para que cumplan con sus cargas y obligaciones establecidas en la Ley General de Archivos, pues se tiene que ser muy pulcro y se tiene que tener un estándar, un parámetro, un checklist, por decirlo de alguna manera, muy preciso de a quién sí se le considerará sujeto obligado por la Ley General de Archivos, a quién no, quién tendrá este primer acercamiento con las instituciones de nueva creación, quién tendrá el acercamiento cuando alguna institución tenga dudas si es o no es, y sobre todo, quién será la instancia que aprobará en definitiva si alguien debe considerársele como sujeto obligado o no. En ese sentido, bueno, con los instrumentos que se facilitaron, pues nos podemos ir dando una idea de la solución que el Sistema Nacional de Transparencia generó. Es una solución interesante que se estará analizando y eventualmente pues estará presentando un proyecto de mecanismo aplicable para el Sistema Nacional de Archivos, el cual seguramente se analizará en comisiones y también posteriormente ante este pleno del Consejo Nacional de Archivos. En tanto que en este momento, señor presidente, lo único que se está solicitando a este cuerpo colegiado es que tome conocimiento de los avances en la elaboración de un primer padrón de sujetos obligados de la Ley General de Archivos, lo cual se traduce esencialmente que se tuvo este acercamiento más formal con, no más formal, este acercamiento más puntual con el INAI para conocer la metodología y los flujos específicos que ellos realizan, conocer la documentación
comisión, conocer los ejemplos de los actos administrativos que emiten para reconocerle a alguna instancia la calidad de sujeto obligado, y en ese sentido las personas integrantes de este consejo nos podemos ir dando una idea del reto, el reto que tendremos al momento de emitir nuestra propia metodología, nuestros propios instrumentos y eventualmente nuestro propio padrón. Es cuanto que informar respecto a este punto al orden del día, señor presidente. Gracias, creo que todos tomamos nota. Este Consejo Nacional, creo que a la comisionada Josefina Román, por favor, pide la palabra. Adelante, por favor. Aquí estoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Doctor Carlos Ruiz Abreu, un saludo a la distancia, también Marco. Solamente para agregar en este punto que efectivamente desde los órganos garantes de transparencia y datos personales vamos actualizando ese padrón. Entonces, no es un padrón estático, sino que hay que irlo revisando. Lo que les hemos compartido es la última versión en donde estamos hablando que a nivel federal son alrededor de 820 sujetos obligados federales y a nivel nacional alrededor de 8,200, ya incluidos los más de 2,450 municipios, pero sobre todo autónomos, fideicomisos, descentralizados, son los que más movimiento tienen en el padrón. Entonces, en resumen, hay que estar como que muy al tanto de esta actualización y también el compromiso que hemos hecho de que conforme vayamos actualizando, lo vamos entregando, Marco, a ti como secretario, por supuesto, y quedamos a la orden. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con todo gusto, señor presidente, se toman nota de las consideraciones de la comisionada Josefina y pasaríamos al punto siguiente relacionado con los asuntos generales, y se informa a este cuerpo colegiado que en este momento no existe algún asunto general, más bien que al momento de aprobar el orden del día no se agregó ningún asunto general para tratar en esta sesión, señor presidente, por lo que se puede tener por agotado este punto del orden del día y pasar al siguiente y último. Si no tuviera inconvenientes, se informa, señor presidente, que el siguiente punto del orden del día es precisamente el cierre de la sesión, lo cual se podría sentar en el acta a las 13:08. Y en ese sentido, señor presidente, pues agotaron los puntos del orden del día, no hay algo adicional que tratar, ni consideración adicional por parte de la Secretaría Técnica, por lo que se le cede el uso de la voz por si quiere dar un mensaje de despedida. Nada más, secretario técnico, si podríamos informar al consejo cuántas personas que integran este consejo estuvimos presentes en el quórum de las 44 que en total. Con todo gusto, señor presidente, se le informa que actualmente el Consejo Nacional de Archivos se integra por 43 integrantes, derivado que todavía no se ha instalado el Consejo Técnico y Científico Archivístico, en tanto que el Archivo General de la Nación se encuentra trabajando la convocatoria pública para efecto de poder instalar esa instancia, y posteriormente, una vez instalada esa instancia, decidirá quién la presidirá para efecto de que esa persona que la presida se integre a este Consejo Nacional de Archivos. Por otro lado, le informo que tal como se manifestó al inicio de la sesión, iniciamos con 29 de los 43 integrantes, esto es con más del 50% más uno de el requisito para el quórum legal para sesionar válidamente, y con ello, después de la media hora de la primera convocatoria, esta instancia colegiada puede sesionar con cualquier cantidad de integrantes que se encuentre presente. En ese sentido, durante la sesión se incorporaron algunos integrantes que tienen la posibilidad de votar, en tanto que cumplen con todos los requisitos establecidos por la Ley General de Archivos, esto es, que son las personas titulares de las instancias a las que representan, o porque son suplentes, cumpliendo con el requisito que tienen que tener el nivel jerárquico inmediato
inferior de la persona titular que establezca la Ley General de Archivos. Comentarle que tuvimos el ingreso de algunas personas que no cumplen estos requisitos, pero se le dio acceso como invitado a personas invitadas especiales para efecto de que puedan estar presentes, tomar nota. Se tuvo un acercamiento muy puntual con ellos a través del chat para efecto de que todo ello quede asentado en el acta. Precisamente por poder sesionar en segunda convocatoria más bien con las personas integrantes que se encuentren. En este momento no tengo el dato, pero si quiere hago el cómputo para darle el número específico con los integrantes con los que estamos cerrando, pero sí le puedo informar que hasta el momento no tengo aviso por parte de la persona auxiliar de sala que alguno de los integrantes con los que iniciamos haya abandonado la sesión, por lo que por lo menos podemos afirmar que contamos con los mismos 29 personas integrantes con las cuales iniciamos esta sesión, más algunas otras que no me quisiera arriesgar en este momento, a menos que revise, referir quiénes son las que se integraron, pero sí asegurarle que tuvimos este contacto directo con cada una de las personas que participaron en el chat para efecto de asentar todo ello en el acta que se levantará de esta sesión, señor presidente. No sé qué opine o si quiere que haga el cómputo para efecto de dar cuenta de ello. Por favor, Mireya Quintos, ¿tiene algo que decir rápido, por favor? Sí, doctor, nada más para avisar que tanto la grabación como los documentos de esta sesión estarán publicados en nuestra plataforma del Sistema Nacional de Archivos. Gracias. Perfecto. Siendo así, como hoy hemos tenido una jornada de trabajo productiva, con lo cual hacemos evidente que el desarrollo de la archivística mexicana continúa avanzando. Quiero agradecer a todas las entidades representadas y reunidas aquí el día de hoy por su asistencia y compromiso para la ejecución de los acuerdos tomados. Los exhorto a continuar trabajando con el mismo espíritu de profesionalismo y cooperación para construir el entorno institucional sólido que ameritan nuestros archivos. Declaro concluida la primera sesión ordinaria 2023 del CONAR, en espera de volver a reunirnos este mismo año para continuar trabajando en el desarrollo de los archivos de México. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo virtual. Buenas tardes.